Siempre me he considerado un experto freerider. Contaba con 15 años de esquí fuera de pista, cientos de descensos por nieve virgen y el conocimiento suficiente para evaluar los riesgos. Pero, como descubrí, a la naturaleza le da igual tu experiencia. Cuando decide recordarte su poder, no pide permiso. Me llamo Gleb Severtsev. Tengo 37 años. Soy ingeniero civil de San Petersburgo. Entre mis amigos, soy conocido como el tipo que desaparece cada invierno durante al menos 2 semanas para encontrar la nieve perfecta. Esta vez elegí Chamonix, una legendaria estación de esquí en los Alpes franceses. Un lugar donde nació el alpinismo y donde las laderas nevadas son tan hermosas que a veces te olvidas de su peligro mortal. El 7º día de mi estancia en Chamonix amaneció despejado. El termómetro marcaba -5 grados, la temperatura ideal para esquiar. La víspera habían caído 30 centímetros de nieve fresca y todos los freeriders de la zona estaban ansiosos por dejar sus huellas en las laderas vírgenes. Había quedado con Markus, un guía de esquí sueco, al que había conocido 3 días antes en un bar local. Rápidamente congeniamos hablando de nuestros descensos y equipos favoritos. «Hoy quiero mostrarte un lugar especial», me dijo Markus mientras subíamos en el telesilla. «Una ladera detrás de la Aiguille du Midi. Los turistas no llegan hasta allí, y los lugareños tampoco mucho. Pero después de la nevada de ayer, aquello será un auténtico paraíso». Revisé mi equipo, el arba encendido y funcionando, la sonda y la pala bien sujetas en la mochila, la radio cargada. Markus asintió aprobando mis preparativos. «El riesgo de avalanchas hoy es de 2/5», dijo, mostrándome la pantalla de su teléfono con el pronóstico. «Pero aún así, tendremos cuidado. 0 riesgos». Asentí, aunque por dentro ya sentía esa excitación especial que siempre me invade antes de un descenso por nieve virgen. Es como una droga. Cuando ves ante ti una ladera blanca como la nieve, sin una sola huella, todas las preocupaciones por la seguridad pasan a un segundo plano. Solo piensas en cómo vas a planear sobre esa alfombra de nieve polvo, dejando tras de ti una bonita línea sinuosa. Tardamos casi 2 horas en llegar al punto de partida. Caminamos por una estrecha cresta, agarrándonos con fuerza a un cable de seguridad, y luego descendimos a un pequeño corredor que daba a una amplia ladera cubierta de nieve intacta. «Ahí está», dijo Markus con orgullo, señalando el descenso. Los lugareños llaman a este lugar Jardin Secret, el jardín secreto. ¿Ves qué pinta tiene la nieve? Lo veía. La superficie brillaba al sol como un reguero de diamantes. La ladera era bastante empinada, unos 35 grados, pero no tanto como para suscitar serias preocupaciones. Abajo se veía un bosque a través del cual, según Markus, pasaba un sendero que conducía de vuelta a la estación. «Iré primero», dijo Markus. «Tú quédate a la izquierda, la nieve allí es más estable. Y no te olvides de hacer paradas tras los salientes para que siempre podamos vernos». Se ajustó las gafas, revisó las fijaciones y se impulsó con los bastones. Su figura se deslizó rápidamente por la ladera, dejando tras de sí una nube de polvo de nieve. Observé cómo giraba con elegancia, como si bailara con la montaña. Al cabo de 1 minuto se detuvo tras un saliente rocoso y me hizo una señal con la mano. Me tocaba. Respirando hondo el aire helado, me lancé y comencé el descenso. La sensación era fantástica. La nieve fresca me llegaba casi hasta las rodillas y cada giro iba acompañado de una explosión de polvo de nieve. Sentía la adrenalina bullendo en mis venas, todo el cuerpo trabajando al unísono con los esquíes. Era esa misma sensación de libertad por la que volvía a la montaña cada año. Me detuve junto a Markus, incapaz de reprimir una sonrisa. «¡Es increíble!», exclamé. «La mejor nieve que he visto esta temporada». Markus asintió satisfecho. «Continuamos. Ahora yo iré por la derecha, y tú sigue mi línea de descenso. Hay algunas rocas ocultas más adelante. Continuamos el descenso,
superando por turnos tramos de la ladera y deteniéndonos para vigilarnos mutuamente. Todo iba a la perfección. Ya habíamos recorrido 2/3 de la ruta cuando noté que Marcus se había detenido de repente y miraba fijamente la ladera por encima de nosotros. ¿Pasa algo?, pregunté por la radio. No estoy seguro, respondió. Me ha parecido que la nieve por encima de nosotros se ha hundido un poco. Aceleremos y salgamos a una zona más llana. Fue en ese momento cuando oí un sonido que se grabó para siempre en mi memoria. Al principio fue un chasquido silencioso, como si alguien cerrara una puerta muy lejos. Luego, un rugido creciente, parecido al de un tren que se acerca. ¡Avalancha!, gritó Marcus. ¡A la derecha! ¡A los árboles! Giré bruscamente la cabeza y vi cómo la parte superior de la ladera comenzaba a moverse. Una enorme placa de nieve se desprendió y empezó a deslizarse hacia abajo, ganando velocidad a cada segundo. Corrí hacia la derecha, hacia el bosque, que parecía la única salvación. Por el rabillo del ojo vi cómo Marcus hacía lo mismo, pero estaba más lejos del borde de la ladera. Todo sucedió al mismo tiempo, de forma angustiosamente lenta e increíblemente rápida. Sentía cómo los esquíes se deslizaban sobre la nieve, cómo mis músculos se tensaban al límite, exprimiendo de mi cuerpo la máxima velocidad. Pero la avalancha era más rápida. Oía su rugido a mis espaldas, sentía cómo el aire se espesaba a mi alrededor. En el último instante divisé un pequeño saliente rocoso e intenté refugiarme tras él. De un tirón me quité los esquíes y me pegué a la roca, esperando que me protegiera de la masa principal de nieve. Después llegó la oscuridad. La avalancha me cubrió como la blanca mano de un gigante. Sentí que me levantaba y me arrastraba hacia abajo. Intenté nadar, como me habían enseñado en los cursos de seguridad en avalanchas. Hacer movimientos como si estuviera nadando para mantenerme cerca de la superficie. Pero el poder de la naturaleza era demasiado grande. La nieve se me metía en la boca, en la nariz, me envolvía todo el cuerpo. No sabía dónde estaba arriba ni dónde abajo. Me daba vueltas, me zarandeaba, me comprimía por todas partes. En un momento dado me golpeé contra algo duro, tal vez una piedra o un árbol, y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, reinaba un silencio y una oscuridad absolutos. Intenté moverme, pero descubrí que estaba completamente inmovilizado. La nieve se había solidificado a mi alrededor, como hormigón. Lo único que podía mover eran los dedos de la mano derecha, que estaba doblada cerca de mi cara. El pánico me invadió al instante. Empecé a asfixiarme, tratando de inspirar más aire, pero solo empeoré la situación. En mi cabeza destellaban fragmentos de información de los cursos de seguridad en avalanchas. Una persona sepultada bajo la nieve tiene aproximadamente 15 minutos antes de que se le acabe el oxígeno. Cálmate, me dije. Respira despacio. Ahorra oxígeno. Me obligué a respirar con regularidad, contando las inspiraciones y las expiraciones. Poco a poco el pánico retrocedió, y pude evaluar la situación. Estaba vivo. Eso era lo principal. Así que tenía una oportunidad. Con los dedos limpié con cuidado un pequeño espacio frente a mi cara, creando una diminuta cámara de aire. Eso debería darme algo más de tiempo. Después, intenté hacerme una idea de lo profundo que estaba enterrado. La nieve que tenía encima parecía densa, pero no monolítica. Quizás no estuviera demasiado profundo. Mi detector de avalanchas. Si Marcus había sobrevivido, estaría buscando la señal. Intenté escuchar, esperando oír sonidos de búsqueda en la superficie, pero a mi alrededor reinaba un silencio sepulcral. El tiempo se arrastraba tortuosamente. Seguí ampliando la cámara de aire frente a mi cara, intentando no pensar en que Marcus también podría estar bajo la avalancha, o en que los rescatadores podrían no llegar a tiempo. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 10 minutos, quizás una hora, cuando sentí que el aire se volvía pesado. Cada vez me costaba más respirar. Empecé a marearme, los pensamientos se volvían confusos.
¿Será este el final? Pensé, sintiendo que la conciencia empezaba a desvanecerse. Y entonces ocurrió algo extraño. Noté un ligero movimiento de la nieve a mi alrededor. Al principio pensé que era una alucinación por falta de oxígeno, pero después sentí que algo se movía y me cayó un poco de nieve encima. Reuní todas mis fuerzas e intenté mover la mano derecha. Para mi sorpresa, cedió más fácilmente que antes. La nieve a mi alrededor parecía haberse asentado o desplazado. Seguí trabajando con la mano, despejando el espacio, y de repente sentí vacío. Mi mano atravesó una especie de cavidad. Amplié desesperadamente el agujero hasta que pude meter la cabeza. Y entonces lo comprendí. Estaba en una cueva de nieve. La avalancha, al pasar por el bosque, había creado una bolsa de aire alrededor de varios árboles. Yo me encontraba en una cavidad de nieve de unos 3 metros de largo y 1,5 de ancho. Desde arriba colgaban ramas de árbol que sostenían la bóveda de nieve. A través de ellas se filtraba una luz tenue, lo que significaba que aún era de día. Estaba vivo, y tenía un espacio con aire. Pero la alegría pronto dio paso a la conciencia. Seguía sepultado bajo una gruesa capa de nieve, no se sabía a qué profundidad. Y nadie sabía exactamente dónde buscarme. Los primeros minutos en la cueva de nieve simplemente me quedé tumbado, tragando aire con avidez y dando gracias al destino por esta increíble oportunidad. Después, reuniendo fuerzas, empecé metódicamente a liberar mi cuerpo de las ataduras heladas. No fue fácil. La nieve arrastrada por la avalancha era tan densa como el cemento. Cada movimiento requería un enorme esfuerzo, y el espacio para maniobrar era limitado. Empecé por los pies, poco a poco removiendo la nieve a su alrededor y creando pequeñas cavidades. Luego pasé al torso. Después de unos 40 minutos de trabajo extenuante, conseguí liberar la mayor parte del cuerpo. Solo entonces pude sentarme y evaluar realmente mi situación. La cueva de nieve resultó ser más grande de lo que había pensado al principio. La habían formado varios árboles caídos, que crearon un armazón que impidió que la nieve se cerrara por completo. A través del entrelazado de ramas y raíces superiores, se filtraba una luz tenue, creando un extraño claroscuro en la cueva. El aire era frío, pero relativamente fresco. Al parecer, a través de las ramas se producía algún tipo de intercambio de gases con la superficie. Lo primero que hice fue comprobar si tenía alguna lesión. Me dolía el hombro izquierdo, probablemente un fuerte golpe o esguince. Algunas abrasiones en la cara, que descubrí al palparla con los dedos entumecidos. Pero, afortunadamente, no había nada roto, y tampoco se observaban hemorragias graves. Después, revisé el equipo. La mochila, milagrosamente, seguía conmigo, aunque parcialmente hundida en la nieve. En ella encontré un termo con té, ya frío, pero seguía siendo líquido, una barrita energética, guantes de repuesto, una linterna frontal, una navaja multiusos, un botiquín de primeros auxilios y, lo más importante, una sonda de avalancha y una pala plegable. Mi arma seguía funcionando, emitiendo una señal. Esto daba esperanzas de que los rescatistas pudieran encontrarme. El teléfono, por desgracia, no tenía cobertura, pero estaba intacto y cargado. Su pantalla se convirtió en otra fuente de luz en mi refugio de nieve. Iluminé con la linterna a mi alrededor, intentando encontrar una posible salida. Las paredes de la cueva eran de nieve densa, con inclusiones de ramas y hojas en algunos puntos. El techo estaba aproximadamente a 1 metro por encima de mi cabeza, y era un entramado de ramas cubiertas de nieve. A través de ellas se filtraba una débil luz diurna, lo que significaba que el grosor de la nieve por encima probablemente no era muy grande. Mi primer instinto fue intentar excavar una salida hacia arriba. Saqué la pala de avalancha y empecé a trabajar, retirando cuidadosamente capa tras capa. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era tan fácil. La nieve era extremadamente densa y el espacio para maniobrar, limitado. Además, no sabía a qué profundidad me encontraba bajo la superficie. Tras media hora de trabajo extenuante,
Hice una pausa. Las manos me temblaban por el cansancio, y en la cueva hacía notablemente más calor debido a mi esfuerzo. Bebí un poco de té del termo, intentando racionar las reservas. De repente, escuché un sonido. Lejano, amortiguado, pero definitivamente el sonido de una voz humana. Me quedé helado, escuchando con atención. Al cabo de unos segundos, el sonido se repitió. Alguien gritaba en la superficie. ¡Eh! Grité con todas mis fuerzas. ¡Estoy aquí! ¡Bajo la nieve! Golpeé las ramas con la pala, haciendo el mayor ruido posible. Pero no hubo respuesta. Los sonidos de arriba se apagaron. Posiblemente eran los rescatistas inspeccionando la zona de la avalancha, pero habían pasado de largo sin notar mi presencia. La desesperación me invadió con renovada fuerza. Estaba tan cerca de la salvación. Pero entonces me obligué a calmarme. El hecho de que ya hubiera rescatistas trabajando en la superficie era una buena señal. Significaba que Marcus, lo más probable, había sobrevivido y había pedido ayuda. O que otros esquiadores habían visto la avalancha y la habían notificado. En cualquier caso, me estaban buscando. Solo tenía que aguantar hasta que me encontraran. Decidí ahorrar fuerzas y recursos. En lugar de excavar a lo loco, me concentré en acondicionar mi refugio temporal. Apisoné la nieve en una esquina de la cueva, creando algo parecido a un asiento. Despejé una pequeña área donde coloqué mi equipo. Miré la hora en el teléfono. Eran casi las 4 de la tarde. A juzgar por la luz que se filtraba desde arriba, el sol ya empezaba a ponerse. Pronto anochecería en las montañas y probablemente suspenderían las labores de búsqueda hasta la mañana. Me esperaba una noche en la cueva de nieve. Intenté estimar la temperatura. Dentro de la cueva hacía definitivamente bajo cero, pero no hacía un frío extremo, quizás unos 3 o 4 grados bajo cero. Mi traje de esquí era suficientemente cálido, pero si pasaba toda la noche aquí dentro sin moverme, la hipotermia se convertiría en una amenaza real. Empecé a prepararme para pasar la noche. Primero comí la mitad de la barrita energética, acompañándola con un poco de té. Luego saqué de la mochila los guantes y la bufanda de repuesto, que decidí usar como aislamiento adicional. Con nieve construí una pequeña plataforma que debía aislarme del suelo frío. Mientras trabajaba, mis pensamientos giraban en torno a Marcus. ¿Había sobrevivido? ¿Había logrado llegar a los árboles? ¿O también lo había sepultado la avalancha y ahora yacía en algún lugar bajo la nieve, tal vez ya sin signos de vida? Estos pensamientos eran angustiosos, pero no podía apartarlos. También pensaba en mi familia, en mis padres, que estarían enloqueciendo de preocupación cuando supieran que me había atrapado una avalancha. En mi hermana pequeña, Lina, con quien tenía planeado reunirme en París dentro de una semana. En mi trabajo, en los proyectos inconclusos, en toda esa vida que ahora me parecía tan lejana e irreal. Anocheció rápidamente, como siempre ocurre en las montañas. La luz que se filtraba a través de las ramas se transformó en una profunda oscuridad. Encendí la linterna, pero intentaba usarla con moderación para ahorrar batería. En el silencio de la cueva de nieve solo se oía mi respiración y, a veces, un ligero crujido de la nieve cuando cambiaba de posición. El frío se hacía cada vez más perceptible. Empecé a hacer ejercicio físico, flexiones, sentadillas, movimientos circulares con los brazos, todo lo que era posible en el espacio limitado. Esto me ayudaba a mantener la temperatura corporal y me distraía de los pensamientos sombríos. El tiempo pasaba terriblemente lento. Revisaba el teléfono cada media hora, observando cómo disminuía inexorablemente la carga de la batería. Seguía sin haber cobertura. Alrededor de las 9 de la noche, escuché un sonido extraño. Un ligero raspado por encima de mi cabeza. Al principio pensé que eran de nuevo los rescatistas, pero el sonido era demasiado metódico y uniforme. Entonces lo entendí. Era el viento. El viento arreciaba, haciendo que las ramas de los árboles sobre mi cueva
chirriaran y se agitaran. De repente, una pequeña cantidad de nieve cayó desde arriba, casi apagando la linterna. Me tensé, mirando el techo de la cueva. ¿Y si la bóveda de nieve no aguantaba y se derrumbaba? Sería enterrado vivo, esta vez sin ninguna posibilidad de rescate. Pero la cueva resistió. El viento amainó gradualmente y volvió el silencio anterior. Decidí que era hora de intentar dormir. Necesitaba conservar fuerzas para el día siguiente. Acomodándome en la plataforma de nieve, me envolví en la ropa lo mejor que pude y cerré los ojos. El sueño no llegaba. El frío penetraba todas las capas de la ropa, haciéndome temblar. Cada vez que empezaba a dormitar, el cuerpo se estremecía involuntariamente, devolviéndome a la vigilia. En algún momento, empecé a hablar en voz alta, solo para oír una voz humana en esta prisión de nieve. Me encontrarán mañana, me convencía a mí mismo. A primera hora de la mañana reanudarán la búsqueda. Tengo un detector. Oirán la señal. Pensaba en el calor, en una ducha caliente y una taza de café cargado, en la chimenea del salón de la casa de mis padres, en el sol de verano en las playas de Montenegro, donde estuve el verano pasado. Estos pensamientos calentaban tanto como el ejercicio físico. En algún momento, finalmente caí en un sueño inquieto. Soñaba con avalanchas, interminables torrentes de nieve que me perseguían por las laderas de las montañas. Corría, pero mis pies se hundían en la nieve y la muerte blanca me alcanzaba una y otra vez. Me desperté con mi propio grito. En la cueva reinaba la oscuridad. Había apagado la linterna antes de dormir. No entendí de inmediato dónde estaba y un pánico momentáneo me invadió. Luego, los recuerdos volvieron y encendí la linterna con dedos temblorosos. El teléfono marcaba las 3 de la mañana. Había pasado casi 12 horas en la cueva de nieve. El cuerpo estaba entumecido por el frío, pero estaba vivo. Y, sorprendentemente, hambriento. Era una buena señal. El organismo seguía luchando. Me comí la mitad restante de la barrita energética y bebí los últimos sorbos de té del termo. Luego, volví a hacer ejercicio, activando la circulación y calentándome. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a penetrar a través del techo de nieve, sentí un soplo de esperanza. Un nuevo día. Una nueva oportunidad de rescate. Estaba seguro de que los rescatistas ya se habían dirigido a la zona de la avalancha y pronto oirían la señal de mi detector. Pero las horas pasaban y no había señales de ninguna operación de búsqueda. Periódicamente gritaba y golpeaba las ramas con la pala, esperando llamar la atención, pero la única respuesta era el silencio. Al mediodía del segundo día de mi encierro, empecé a comprender la dura verdad. O me están buscando en el lugar equivocado, o mi detector de avalanchas no funciona tan bien como pensaba. En cualquier caso, si quiero salir de esta, tendré que ayudarme a mí mismo. Decidí reanudar los intentos de cavar una salida, pero ahora actuaba de manera más metódica. En lugar de cavar directamente hacia arriba, empecé a ensanchar la cueva hacia un lado, donde me parecía que la capa de nieve podía ser más delgada. Trabajaba lentamente, economizando fuerzas y haciendo pausas frecuentes. Después de varias horas, había avanzado aproximadamente 1 metro. El túnel era estrecho, apenas permitía pasar, pero era un progreso. Seguí cavando, ignorando el dolor en los músculos y la creciente sed. De repente, la pala chocó contra algo sólido. Con cuidado, limpié la nieve alrededor del obstáculo y descubrí un tronco de árbol. Fue a la vez una decepción y una señal alentadora. Significaba que me movía en la dirección correcta, hacia el borde del aluvión, donde debía haber árboles. Cambié de dirección, rodeando el árbol por un lado. Cavar se hacía cada vez más difícil. Las fuerzas se agotaban y la sed se volvía angustiosa. Intentaba saciarla derritiendo nieve en la boca, pero esto solo empeoraba la deshidratación. Al anochecer del segundo día, había avanzado otro 1,5 metros. El túnel ahora parecía una madriguera sinuosa que salía de la cueva principal. Estaba exhausto hasta el límite,
y decidí descansar hasta la mañana, antes de continuar. La segunda noche en cautiverio de nieve fue aún más dura que la primera. El hambre y la sed me atormentaban, impidiéndome dormir. La temperatura parecía haber bajado aún más, y ningún ejercicio podía ya calentar por completo el cuerpo entumecido. Empecé a experimentar los primeros síntomas de congelación en los dedos de los pies. Habían perdido la sensibilidad y dolían al menor movimiento. En un estado de duermevela, pensaba en mi vida, en las decisiones que me habían llevado a esta ladera en este día concreto, en lo a menudo que había arriesgado, creyéndome invulnerable, en todos esos momentos que daba por sentados, sin comprender su valor. Si salgo de esta, me prometí, todo será diferente. La mañana del tercer día me recibió con un nuevo desafío. Al despertar, descubrí que parte del túnel que había cavado con tanto esmero ayer se había derrumbado durante la noche. Fue un duro golpe para la moral. 3 horas de trabajo, echadas a perder. Pero rendirme no estaba en mis planes. Limpié la zona derrumbada y continué cavando, ahora reforzando las paredes del túnel con nieve apisonada. El progreso era lento, pero seguía avanzando con determinación. A media mañana ocurrió algo que hizo que mi corazón diera un vuelco de alegría. Cavando, de pronto sentí cómo la pala atravesaba la nieve y encontraba menor resistencia. Con cuidado, amplié el agujero y sentí aire fresco. No era una salida a la superficie, más bien, había topado con otra cavidad de aire entre los árboles. Pero eso significaba que iba en la dirección correcta. Con energía renovada, agrandé el pasaje y me escurrí a la nueva oquedad. Esta cueva era más pequeña que la primera, pero a través del entrelazado de ramas de arriba se filtraba más luz. Claramente estaba más cerca de la superficie. Animado por este descubrimiento, seguí cavando hacia arriba, ya con la certeza de que la libertad estaba cerca. Después de una hora de trabajo extenuante, mi pala, de repente, rompió la última capa de nieve y una luz solar brillante irrumpió en el túnel. Amplié el orificio hasta que fue lo suficientemente grande como para asomar la cabeza. Lo que vi me dejó petrificado de asombro. Estaba al borde de un enorme aluvión de avalancha. Alrededor se extendía el bosque, parcialmente arrasado por la fuerza de la avalancha. A lo lejos se vislumbraban las cumbres de las montañas, resplandecientes al sol. El aire era cristalino y puro. Salí a la superficie, sacando con dificultad mi cuerpo debilitado del cautiverio de la nieve. Una vez fuera, simplemente me tendí sobre la nieve, mirando el cielo infinitamente azul, incapaz de creer que había logrado salvarme. Pero entendía que esto era solo el comienzo. Estaba vivo, pero aún me encontraba en lo alto de las montañas, sin comida ni agua, debilitado y deshidratado. Me esperaba un largo camino a casa. Durante los primeros minutos de libertad, simplemente me senté en la nieve, inhalando con avidez el aire fresco y entrecerrando los ojos ante la brillante luz del sol. Después de casi 3 días en una cueva de nieve, el mundo que me rodeaba parecía increíblemente brillante y espacioso, casi irreal. Sentía cada ráfaga de viento en mi rostro, cada sonido del bosque, cada rayo de sol en mi piel, como un pequeño milagro. Pero la euforia del rescate se transformó rápidamente en la dura realidad. Estaba vivo, pero lejos de estar a salvo. Mirando a mi alrededor, traté de determinar mi ubicación. La avalancha me había arrastrado por la ladera mucho más de lo que había supuesto. Estaba en el bosque, aproximadamente en medio del aluvión de la avalancha, que se extendía varios cientos de metros más abajo. Lo primero que hice fue sacar el teléfono, con la esperanza de encontrar señal, pero la pantalla permanecía vacía. O bien estaba en una zona sin cobertura, o bien la batería se había agotado por completo. En cualquier caso, no podía contar con la tecnología. Intenté recordar el mapa de la zona que había estudiado antes de salir a la ruta. Si había determinado correctamente mi posición, la estación de esquí más cercana debía estar en dirección este, posiblemente a 10 o 15 kilómetros de distancia. Estaba lejos,
especialmente en mi estado, pero no había otras opciones. Antes de ponerme en marcha, decidí hacer un inventario de mi equipo y evaluar mi estado físico. En la mochila solo quedaban una cantimplora vacía, el detector de avalanchas, aún funcionando, una navaja multiusos, un botiquín de primeros auxilios y una linterna frontal con las baterías casi agotadas. Los esquíes y los bastones se habían quedado en algún lugar bajo la avalancha, así que tendría que desplazarme a pie. Mi estado físico dejaba mucho que desear. 3 días sin comida ni bebida adecuadas habían mermado mis fuerzas. El hombro izquierdo todavía me dolía, aunque no tanto como el primer día. Los dedos de los pies estaban entumecidos, una etapa inicial de congelación. Pero el mayor problema era la deshidratación. Tenía los labios agrietados, la lengua hinchada y una sorda punzada en las sienes. Decidí que lo primero era encontrar agua. Bajé un poco por la ladera, donde, según el relieve, debía fluir un arroyo. Después de 20 minutos de caminata, mis suposiciones se confirmaron. Oí el murmullo del agua bajo la nieve. Al despejar la nieve, descubrí un pequeño arroyo, parcialmente cubierto de hielo. El agua estaba helada, pero era agua de verdad, agua viva. Me arrodillé y bebí a pequeños sorbos, obligándome a no apresurarme para no provocar el vómito. Luego llené la cantimplora. No sabía si encontraría otra fuente de agua en el camino. La siguiente tarea era encontrar comida. En las montañas en esta época del año apenas hay plantas comestibles, pero esperaba encontrar al menos algunas bayas o frutos secos que hubieran quedado del otoño. Examiné atentamente los arbustos y los árboles hasta que me topé con un rosal silvestre con algunas bayas arrugadas que habían sobrevivido al invierno. Recogí todo lo que pude encontrar, apenas un puñado. Era poco, pero mejor que nada. Hacia el mediodía estaba listo para ponerme en marcha. Orientándome por el sol, determiné la dirección este y empecé a descender por la ladera, con la esperanza de llegar a algún sendero o carretera. No fue fácil avanzar. La nieve era profunda, en algunos lugares llegaba hasta las rodillas, y sin esquíes cada paso requería un esfuerzo considerable. Intentaba elegir el camino a través de zonas del bosque donde la nieve no era tan profunda, debido a que los árboles retenían parte de ella. Después de 1 hora de camino, encontré los primeros rastros de presencia humana, una antigua marca en un árbol que indicaba una ruta de senderismo. Era una señal alentadora. Significaba que iba en la dirección correcta. La senda, aunque cubierta de nieve, aún se distinguía por el claro entre los árboles. Siguiendo la senda, me permití relajarme un poco y empecé a reflexionar sobre lo sucedido. Los pensamientos sobre Marcus no me daban tregua. ¿Habría sobrevivido? Si lo había hecho, seguro que habría organizado una operación de búsqueda. Quizás los rescatistas aún me estuvieran buscando, pero en otro lugar. Imaginé los helicópteros sobrevolando la zona de la avalancha, los perros rastreadores olisqueando la nieve, los rescatistas con detectores de avalanchas inspeccionando metódicamente la ladera. Estos pensamientos me obligaban a detenerme y escuchar de vez en cuando, esperando oír el sonido de un helicóptero o voces humanas. Pero a mi alrededor solo había el silencio del bosque invernal, interrumpido de vez en cuando por el susurro del viento entre las ramas o el golpe de la nieve que caía de los árboles. Al caer la tarde, había recorrido, según mis cálculos, unos 7 kilómetros. Era menos de lo que esperaba, pero dadas las condiciones y mi estado, ya era un logro. El sol se inclinaba hacia el ocaso y comprendí que pronto tendría que buscar un lugar para pasar la noche. Elegí una zona del bosque con abetos densos, donde la capa de nieve no era tan profunda. Entre 3 árboles que crecían muy juntos, encontré una depresión natural, que decidí usar como base para un refugio. Con la pala de avalancha cavé un pequeño hoyo en la nieve, luego rompí ramas de abeto y las usé para cubrir el fondo. Encima construí una especie de techo con otras ramas para retener el calor. La siguiente tarea era hacer fuego. Parecía casi imposible. Todo estaba mojado por la nieve y yo no tenía ni cerillas ni mechero. Pero recordé un truco que había aprendido hacía muchos años en un curso de supervivencia.
Saqué de mi botiquín unas toallitas antisépticas empapadas en alcohol y una pequeña lupa que formaba parte de la brújula de mi navaja multiusos. El sol ya casi se había puesto, pero sus últimos rayos fueron suficientes para prender la toallita con la lupa. Luego, sosteniendo cuidadosamente la diminuta llama, fui añadiendo gradualmente material cada vez más grueso, hierba seca, que encontré bajo los árboles, ramitas delgadas y secas, corteza. Después de 20 minutos de laborioso trabajo, tenía una pequeña pero estable hoguera. El calor que desprendía era una verdadera bendición. Me coloqué lo más cerca posible, extendiendo hacia el fuego mis manos y pies congelados. Para cenar solo tenía las bayas de escaramujo que había recolectado. Las comí lentamente, masticando cuidadosamente cada una para extraer el máximo de nutrientes. Las acompañé con agua de la cantimplora térmica, que calenté colocándola cerca del fuego. La noche en el bosque fue fría y llena de ruidos extraños. Mantuve el fuego encendido, despertándome de vez en cuando para añadir ramas. A pesar del cansancio, el sueño era ligero e inquieto. Cada crujido en el bosque me hacía tensarme, imaginando animales salvajes atraídos por el olor de un humano o del fuego. Al amanecer, la temperatura había bajado aún más. Me desperté por el frío, descubriendo que el fuego casi se había apagado. Lo reavivé rápidamente y me quedé sentado un rato, calentándome y serenándome. El cuarto día de mi supervivencia comenzó con una cruda constatación. Estaba mucho más débil que ayer. La noche en el frío y prácticamente sin comida había agotado las últimas reservas de mi organismo. Me mareaba al levantarme y los músculos me dolían con cada movimiento. Pero no había otra opción. Tenía que seguir adelante. Apagué el fuego, recogí mi escaso equipo y volví a dirigirme hacia el este, siguiendo el sendero apenas perceptible. El día prometía ser claro, lo cual era una buena noticia. La luz del sol me ayudaba a orientarme y me calentaba un poco. Continué buscando comida, examinando cada arbusto y árbol a mi paso. La suerte me sonrió al cabo de un par de horas. Me topé con una mata de enebro con bayas azules. Eran amargas, pero comestibles, y recogí todas las que pude encontrar. Alrededor del mediodía llegué a un pequeño claro y me quedé petrificado por la sorpresa. En el centro del claro había una pequeña cabaña de madera, un típico refugio alpino para pastores o guardas forestales. Mi corazón latió más rápido de esperanza. Quizás dentro hubiera comida o medios de comunicación. Me acerqué con cautela a la cabaña. Parecía abandonada. La nieve yacía intacta a su alrededor y en la puerta colgaba un viejo candado oxidado. Intenté mirar dentro a través de la única ventanita, pero estaba demasiado sucia para distinguir algo. El candado no representaba un obstáculo serio. Con la multiherramienta lo forcé fácilmente. La puerta se abrió con un chirrido prolongado y entré en la penumbra de la cabaña. Dentro hacía frío y había polvo, pero estaba seco. El mobiliario era espartano. Una mesa de madera, un par de sillas, una estrecha cama con un colchón desnudo, una estufa de leña en una esquina. En las estanterías a lo largo de la pared había varias latas y cajas de hojalata. Me lancé hacia las estanterías con la esperanza de encontrar comida. Y en efecto, allí encontré conservas, carne estofada, judías, algunas verduras. La mayoría de las latas parecían viejas. Algunas estaban cubiertas de óxido, pero varias parecían estar en buen estado. Al lado había una caja con bizcochos envueltos en papel encerado. Parecían secos, pero aún comestibles. Era un verdadero tesoro. Abrí una lata de ternera en conserva y me comí la mitad, obligándome a no abalanzarme sobre la comida para no sobrecargar el estómago vacío. Después, lo acompañé con agua tibia de la cantimplora. Saciado, continué explorando la cabaña. En el armario encontré una chaqueta vieja pero abrigada que me puse de inmediato sobre la mía. En el cajón del escritorio hallé un mapa de la región, amarillento por el tiempo, pero aún legible. Era un verdadero tesoro. Ahora podía determinar con exactitud mi ubicación
y planificar el camino a seguir. Tras examinar el mapa, descubrí con sorpresa que estaba más lejos del centro turístico de lo que había creído. Aproximadamente a unos 20 kilómetros en línea recta. Pero también había buenas noticias. A 5 kilómetros al este de la cabaña pasaba una carretera forestal que conducía a un pequeño pueblo. Estaba mucho más cerca que la estación de esquí. Decidí pasar la noche en la cabaña, recuperar fuerzas y ponerme en camino hacia la carretera por la mañana. Encendí la estufa con leña que encontré apilada cerca, y por primera vez en días sentí un calor de verdad que me llegaba hasta los huesos. Mientras la cabaña se calentaba, me dediqué a examinarme los pies. Los dedos estaban blancos y entumecidos, los clásicos síntomas de congelación. Los calenté con cuidado, manteniéndolos a cierta distancia de la estufa, luego los froté y los envolví con un trapo limpio que encontré en el armario. El dolor que llegó con el retorno de la circulación era atroz, pero sabía que era una buena señal. Significaba que los tejidos aún estaban vivos. Pasé la noche sentado junto a la estufa, comiendo galletas y conservas en pequeñas porciones y reflexionando sobre mi experiencia. 3 días en una cueva de nieve y otro día vagando por el bosque me habían cambiado. Sentía que veía el mundo con otros ojos, percibiendo con mayor claridad lo que realmente importaba y lo que no. La noche en la cabaña fue la primera relativamente confortable en días. Dormí en una cama estrecha, cubierto con una manta vieja que encontré en el armario, que olía a polvo y tiempo, pero era cálida. La estufa daba suficiente calor para que la cabaña permaneciera acogedora toda la noche. En la mañana del 5.º día me sentía mucho mejor. Las fuerzas habían regresado parcialmente, la cabeza estaba despejada y el ánimo, casi optimista. Desayuné los restos de las conservas, recogí todo lo útil que pude cargar, incluyendo varias latas de comida, cerillas, una navaja plegable que encontré en el cajón del escritorio, y, por supuesto, el mapa. Antes de marcharme, dejé una nota sobre la mesa, explicando la situación y disculpándome por la intrusión y los víveres utilizados. Indiqué la fecha y mi nombre, prometiendo volver y compensar todo lo que había tomado. Luego cerré la puerta con llave, colocando el candado de nuevo, y me puse en camino, orientándome con el mapa. El día estaba nublado, pero sin nevadas. Caminar era más fácil que en los días anteriores, ya fuera porque estaba más fuerte después de una noche de descanso y comida decente, o porque la nieve aquí no era tan profunda. Caminé siguiendo la brújula, consultando el mapa de vez en cuando para asegurarme de que no me había desviado. Después de 3 horas de caminata, escuché un sonido que me hizo saltar el corazón. Un lejano rugido de motor. Podía ser un coche o una moto de nieve en la carretera que estaba buscando. Aceleré el paso en la medida en que mis fuerzas me lo permitían, caminando en dirección al sonido. Después de otra media hora, los árboles se abrieron y la vi. Una estrecha carretera forestal, despejada de nieve. Las huellas de neumáticos indicaban que había pasado alguien recientemente. Salí a la carretera y miré a mi alrededor. Según el mapa, el pueblo estaba a pocos kilómetros al sur. Decidí caminar por la carretera en dirección sur. Caminar por un camino despejado era una verdadera bendición después de días de caminar en la nieve profunda. Caminé con paso firme, impulsado por la idea de que pronto todo esto terminaría. Después de una hora de caminata por la carretera, escuché un sonido de motor que se acercaba. Me di la vuelta y vi una vieja camioneta que se movía lentamente en mi dirección. Salí al medio de la carretera y empecé a agitar los brazos para llamar la atención. La camioneta se detuvo a unos metros de mí. Al volante estaba un hombre mayor con una chaqueta gastada y un gorro de lana. Bajó la ventanilla y me dirigió una mirada desconfiada. «¿Qué pasa?», preguntó en francés. No hablaba francés, pero conocía algunas frases básicas. Intenté explicar que me había atrapado una avalancha y necesitaba ayuda. El hombre frunció el ceño, sin entender mi francés chapurreado, pero mi estado debió ser suficiente explicación. Asintió
e hizo un gesto invitándome a subir al coche. Me subí al asiento del pasajero, sintiendo la irrealidad de la situación. El calor de la calefacción del coche, el olor a tabaco y cuero, el sonido del motor en marcha. Todo parecía un milagro después de días pasados en la naturaleza salvaje. El hombre se presentó como Jean, y cambiando a un inglés chapurreado, me explicó que era guardabosques y vivía en un pueblo cercano. Le conté mi historia, en la medida en que la barrera del idioma me lo permitía. «¿Avalancha?», repitió, arqueando las cejas. «¿Hace 3 días?» «Sí, he oído. Gran búsqueda. Helicópteros. Perros. Todos pensar... Tú muerto». La noticia me impactó. Así que me habían estado buscando, pero no me habían encontrado. Pregunté por Marcus y Jean asintió. «¿Guía sueco?» «Sí, él vivo. Pequeñas heridas. Él llamar ayuda». El alivio que sentí fue enorme. Marcus había sobrevivido y, efectivamente, organizó una operación de búsqueda, tal como había previsto. Tras 20 minutos en coche, llegamos al pueblo, un pequeño conjunto de casas acurrucadas en la ladera de la montaña. Jean me llevó directamente a la consulta de la doctora local, una mujer mayor que hablaba un inglés perfecto y que se puso manos a la obra para examinarme de inmediato. El diagnóstico fue mejor de lo que esperaba. Deshidratación, principio de congelación en los dedos de los pies, múltiples contusiones y un esguince de hombro. Nada que no se curase con el tiempo. La doctora me limpió las heridas, me dio una bebida caliente con electrolitos e insistió en que descansara antes de seguir adelante. Mientras tanto, Jean se había puesto en contacto con las autoridades y les había comunicado mi milagroso rescate. Me dijeron que vendrían a buscarme los equipos de rescate para llevarme a un hospital en Chamonix y someterme a una revisión más exhaustiva. Tumbado en la camilla del consultorio de la doctora del pueblo, por fin me permití asimilar que había sobrevivido, que había superado obstáculos aparentemente insalvables, que volvería a ver a mi familia, a mis amigos, que volvería a mi vida. Pero también comprendía que volvería siendo otra persona, alguien que había mirado a la muerte a la cara y había salido de ese encuentro con una nueva comprensión de la vida. Alguien que ya no daría por sentados los placeres más sencillos, el calor, la comida, la compañía humana. Cuando, 2 horas después, llegaron los rescatistas en un todoterreno con equipo médico, estaba preparado para la siguiente etapa de mi viaje. Un viaje que había comenzado como un día de esquí normal, se había convertido en una lucha por la supervivencia y había terminado en una profunda transformación. El trayecto hasta Chamonix me pareció una experiencia surrealista. Después de días de aislamiento total, el vehículo de los rescatistas, con sus luces intermitentes, las comunicaciones por radio y el equipo médico, parecía una nave espacial. Yo estaba medio recostado en el asiento trasero, envuelto en mantas térmicas, mientras un paramédico controlaba mis constantes vitales y me ponía un gotero de solución salina para combatir la deshidratación. «Ha tenido usted una suerte increíble, Monsieur Severtchev», me dijo en un buen inglés. «Sobrevivir 3 días bajo una avalancha y luego otros 2 en el bosque es prácticamente un milagro». Esbocé una débil sonrisa. La suerte había jugado un papel importante, sin duda, pero había algo más. La perseverancia, la voluntad de vivir, la negativa a rendirme incluso en las situaciones más desesperadas. «¿Cómo está Marcus?», pregunté, acordándome de mi guía. «¿El instructor sueco?» «Está bien. Una leve conmoción cerebral y una costilla rota. Le dieron el alta ayer. Eran buenas noticias». Cerré los ojos y dejé que el cansancio me dominara. El calor, la seguridad y la certeza de que lo peor había pasado actuaron como un potente somnífero. Me desperté ya en una habitación de hospital. Las paredes blancas, el olor a desinfectante, las voces apagadas en el pasillo. Todo me parecía increíblemente civilizado después de días en una cueva de nieve. Tenía un catéter intravenoso en el brazo
y unos sensores pegados al pecho, conectados a un monitor. «Ah, vous êtes réveillé», exclamó una enfermera al verme abrir los ojos. Al notar mi confusión, pasó al inglés. «Ha despertado. ¿Cómo se siente?» «Vivo», respondí, y era la pura verdad. A pesar del dolor en todo el cuerpo, el entumecimiento en los dedos de los pies y la debilidad general, me sentía más vivo que nunca. La enfermera me tomó el pulso, anotó algo en la historia clínica y me dijo que el médico vendría en breve. Luego me ayudó a incorporarme un poco y me dio un vaso de agua, un simple gesto que, hacía tan solo unos días, me habría parecido un lujo increíble. El médico, un hombre alto de mediana edad con una mirada atenta, apareció a los pocos minutos. Se presentó como el doctor Laurent y me informó de que estaba en el hospital principal de Chamonix. «Está usted sorprendentemente bien, teniendo en cuenta las circunstancias», me dijo mientras revisaba mi historial. «Deshidratación, principio de congelación en los dedos de los pies, esguince de ligamentos del hombro izquierdo, múltiples contusiones y abrasiones, pero nada que no se cure con el tiempo». Asentí, sintiendo alivio. El doctor continuó. «Quisiéramos mantenerlo en observación un par de días. Necesitamos asegurarnos de que no hay daños internos y de que la congelación no progresa, y también necesita recuperar fuerzas». «Por supuesto», estuve de acuerdo. «Puedo llamar a mi familia. Deben de estar muy preocupados». «Por supuesto. Ya nos hemos puesto en contacto con el consulado ruso. Ellos han informado a su familia de que lo hemos encontrado con vida. Pero una llamada personal, sin duda, será mejor. Le pediré a la enfermera que le traiga un teléfono». Unos minutos después, ya estaba marcando el número de mis padres, sintiendo cómo me latía el corazón por la emoción. Mi madre contestó al primer tono, como si estuviera sentada con el teléfono en la mano, esperando la llamada. «¿Gleb?» Su voz temblaba por la emoción contenida. «Sí, mamá, soy yo. Estoy bien». Se echó a llorar, y oí a mi padre quitarle el teléfono. «Hijo». Su voz, habitualmente firme, sonaba inusualmente suave. «Creíamos que te habíamos perdido». Les conté una versión breve de lo sucedido, tratando de no entrar en detalles aterradores. Les aseguré que estaba bien y que en unos días volvería a casa. Papá me avisó que ya habían reservado los billetes y que mañana por la mañana salían para Ginebra, desde donde se trasladarían a Chamonix. Después de hablar con mis padres, llamé a mi hermana Lina. Lloraba y reía a la vez, llamándome adicto a la adrenalina y prometiéndome que nunca más me dejaría ir solo a la montaña. «De todas formas, iré a París como habíamos planeado», le dije. «Quizá unos días más tarde, pero iré». «Ni se te ocurra pensar en eso ahora», me respondió. «Solo recupérate. París no se va a ir a ninguna parte». Después de las llamadas, me sentí emocionalmente agotado. La reacción de mi familia me hizo darme cuenta de lo que habían pasado al pensar que había muerto. Esto generó un sentimiento de culpa. Les había sometido a tanto estrés por mi pasión por el esquí extremo. El resto del día transcurrió entre procedimientos médicos y descanso. Las enfermeras controlaban mi estado con regularidad, me cambiaban el gotero y me daban comida ligera, caldo, gelatina, té. Mi cuerpo, exhausto por el ayuno del día, aceptaba con gratitud cada caloría. Por la noche, llamaron a la puerta de la habitación y, con sorpresa, vi a Marcus. Estaba pálido, con un hematoma en la frente y el brazo en cabestrillo, pero vivo y, obviamente, lo suficientemente sano como para moverse por sí solo. «Gleb». Se acercó a la cama y en su rostro se leía una mezcla de alegría y culpa. No podía creer cuando me dijeron que había sobrevivido. Es un milagro». Le tendí la mano y él me la estrechó con fuerza. «Me alegro de que tú también hayas sobrevivido», dije sinceramente. «¿Qué pasó después de que nos sepultara?» Marcus se sentó en una silla junto a la cama y contó su parte de la historia. La avalancha le alcanzó,
pero logró activar la mochila de avalancha, que le protegió parcialmente de la presión de la nieve. Le arrastró unos 100 metros ladera abajo, pero se mantuvo cerca de la superficie y pudo salir por sí solo, aunque con lesiones. Enseguida empecé a buscarte, continuó, y en sus ojos se veía dolor. Utilicé el arma, grité tu nombre, grité tu... pero no había señal. Pensé que tu arma estaba dañado o... No terminó la frase. Marcus contó cómo llegó al puesto de comunicación más cercano y llamó a los equipos de rescate. Llegaron al cabo de 1 hora con perros, armas y sondas. La búsqueda continuó hasta el anochecer y luego se reanudó al día siguiente con un helicóptero y más rescatistas. Te buscamos durante 2 días, dijo Marcus, bajando la mirada. Al tercer día. La búsqueda pasó a ser de recuperación del cuerpo, no de rescate. Nadie sobrevive tanto tiempo bajo una avalancha. Entendía sus sentimientos. Él era el guía, responsable de la seguridad del cliente, y, a pesar de que la avalancha había sido un fenómeno natural impredecible, se sentía culpable. Hiciste todo bien, le aseguré, tanto antes de la avalancha como después. Nadie podía predecir lo que iba a pasar. Marcus levantó la vista con lágrimas en los ojos. Gracias. Pero aún así, debería haber sido más prudente. Aquella ladera. Había señales de inestabilidad que ignoré. Hablamos durante otra hora. Marcus contó que las autoridades ya le habían tomado declaración sobre el accidente y que la compañía de seguros se había puesto en contacto con él por mi caso. Prometió ayudarme con todos los trámites y con la organización de mi regreso a casa cuando estuviera listo. Después de que Marcus se fuera, me quedé despierto durante mucho tiempo, reflexionando sobre nuestra conversación. No le culpaba de lo ocurrido. El riesgo siempre había sido parte del free ride, y yo lo aceptaba conscientemente cada vez que salía a una ladera virgen. Pero esta experiencia me hizo pensar en el precio que pagamos por la adrenalina y la efímera sensación de libertad. La mañana siguiente trajo nuevos visitantes, representantes de la policía local y del servicio de rescate de montaña. De forma amable, pero exhaustiva, me preguntaron por cada detalle del accidente. La ruta que habíamos elegido con Marcus, los signos de peligro de avalancha que pudimos haber notado, mis acciones después de que la avalancha me sepultara. Les conté todo lo que recordaba, incluyendo detalles sobre la cueva de nieve y cómo logré salir y encontrar la cabaña del guardabosques. Tomaron nota de mi declaración y a veces precisaban detalles, especialmente interesados en los aspectos técnicos de mi supervivencia. Su caso es excepcional, Monsieur Severtsev, dijo uno de los rescatistas, un hombre canoso con el rostro curtido por el sol. En 30 años de trabajo, solo he visto unas pocas historias de supervivencia como la suya. La mayoría de las personas que quedan sepultadas bajo una avalancha durante más de 1 hora no sobreviven. Asentí, consciente de lo cerca que había estado de la muerte. Nos gustaría, con su permiso, utilizar su experiencia en nuestros programas de entrenamiento, continuó. Sus acciones para crear una cavidad de aire, ahorrar oxígeno y, especialmente, la metódica excavación del túnel son lecciones valiosas para todos los que puedan encontrarse en una situación similar. Acepté, sintiendo un extraño orgullo al pensar que mi experiencia podría ayudar a salvar vidas en el futuro. Después del almuerzo llegaron mis padres. Al ver a mamá en la puerta de la habitación, sentí que se me saltaban las lágrimas. Parecía 10 años mayor, rostro demacrado, profundas ojeras y canas en el pelo que antes no había notado. Mi padre se mostraba aparentemente más tranquilo, pero veía cómo le temblaban las manos al abrazarme. «Hijito mío», susurraba mamá, acariciándome la cabeza como cuando era niño. «Mi niño está vivo». Charlamos durante horas. Les conté la versión completa de mi supervivencia, sin ocultar ni el miedo que sentí, ni los momentos de desesperación, cuando parecía que todo había terminado. Escucharon sin interrumpir, solo que a veces mamá sollozaba en silencio y papá le apretaba la mano con más fuerza.
Nunca más volveré a esquiar fuera de pista. Prometí al final del relato, pensando que era precisamente eso lo que querían oír. Pero papá negó con la cabeza. No hagas promesas que no puedas cumplir, hijo. Sabemos cuánto te gustan las montañas, y no queremos que renuncies a lo que te da alegría. Simplemente, ten más cuidado, y quizás no vayas solo. Su comprensión me conmovió profundamente. En lugar de prohibir o condenar, me aceptaba tal como era, con todas mis pasiones y aspiraciones. Mis padres se alojaron en un hotel cerca del hospital y planeaban quedarse en Chamonix hasta que me dieran el alta. El doctor Laurent dijo que, si la evolución de la recuperación se mantenía, podría salir del hospital en 3 o 4 días. Al tercer día de mi estancia en el hospital, ocurrió algo inesperado. La enfermera me informó de que tenía una visita. Un hombre mayor que se presentó como el dueño de la cabaña en la que me había alojado. Con cierta inquietud accedí a la reunión. A pesar de que había dejado una nota con disculpas y la promesa de compensar los suministros utilizados, no estaba seguro de cómo reaccionaría el propietario a mi intrusión. En la habitación entró un hombre alto y delgado, de unos 65 años, con el rostro curtido y unos penetrantes ojos azules. Se presentó como Pierre Duval, cazador local y antiguo guía de montaña. «Leí su nota, Monsieur Severtsev», dijo en un buen inglés, «y decidí venir personalmente a asegurarme de que se encuentra bien». Empecé a disculparme por la intrusión y el uso de sus provisiones, pero me interrumpió con un gesto. «En las montañas rigen otras reglas, joven. Mi cabaña existe precisamente para situaciones como esta, para dar refugio a quienes lo necesitan. Me alegro de que le haya servido de salvación. Hablamos casi 1 hora». Pierre resultó ser un interlocutor sorprendente. Conocía las montañas como la palma de su mano y tenía muchas historias propias de supervivencia. Contó que había construido la cabaña 30 años atrás, después de que él mismo casi muriera en una tormenta de nieve y fuera salvado por un pastor local que le acogió en su choza. «Desde entonces considero mi deber mantener esa tradición, ayudar a los que se pierden en las montañas», explicó. «Cada mes reviso la cabaña y repongo las provisiones. Es mi servicio a las montañas que tanto me han dado». Antes de irse, Pierre me dejó su tarjeta de visita y me invitó a visitarle cuando me recuperara. «Tengo una casa en el pueblo cerca de Chamonix. Venga a cenar, beberemos un buen vino y hablaremos de montañas como viejos amigos». Me conmovió su invitación y prometí visitarle antes de volver a casa. Los días en el hospital transcurrían lentamente. Me sometieron a varios procedimientos: tratamiento de las zonas congeladas, fisioterapia para recuperar la movilidad del hombro, medidas de fortalecimiento general. Poco a poco recuperaba las fuerzas y empecé a dar cortos paseos por el pasillo y luego por los terrenos del hospital. Mi supervivencia se convirtió en una sensación local. Varios periodistas intentaron entrevistarme, pero el personal del hospital restringió estrictamente el acceso a la habitación. Sin embargo, la historia del esquiador ruso que sobrevivió 3 días bajo una avalancha apareció en los periódicos locales y, posteriormente, en algunas publicaciones internacionales. Al 5.º día, el doctor Laurent me informó de que podía recibir el alta. Mi estado era estable, la congelación no progresaba y mi estado general había mejorado significativamente. «Sin embargo», añadió, «le recomiendo que permanezca en Chamonix al menos 1 semana más. Nada de esfuerzos físicos, visitas regulares al hospital para curas y control del estado de los dedos congelados. Y, por supuesto, nada de esquiar». Acepté todas las recomendaciones. Mis padres reservaron una habitación en un pequeño hotel en el centro de Chamonix, donde planeábamos quedarnos hasta que estuviera listo para el vuelo de regreso a casa. El día del alta, Marcus vino para ayudar con los trámites y el transporte. Se veía mejor que en nuestro primer encuentro en el hospital. El hematoma en la frente empezaba a desvanecerse, y todavía tenía el brazo en cabestrillo, pero se movía con más soltura. «He reservado una mesa en La Calèche para esta noche», dijo. «El mejor restaurante de Chamonix. Quiero celebrar tu recuperación y despedirme».
Mañana vuelvo a Suecia. Me sorprendió su repentina partida. ¿Tan pronto? Si la temporada está en pleno apogeo. Marcus bajó la mirada. Después de lo sucedido, necesito tiempo para replantearme algunas cosas. Quizás termine dejando de trabajar como guía, definitivamente. Entendía sus sentimientos. Este tipo de incidentes te obligan a replantearte prioridades y decisiones. Pero me apenaba que un guía tan talentoso, que amaba las montañas con toda su alma, pudiera abandonar su vocación por un único incidente, por muy grave que fuera. No tomes decisiones precipitadas, le aconsejé. Date tiempo. Asintió, pero vi que la duda se había arraigado profundamente en su interior. Por la noche nos reunimos en un restaurante, mis padres, Marcus y yo. Fue una cena extraña, pero a la vez cálida. Hablamos de las montañas, de la belleza de la naturaleza, de la fragilidad de la vida humana frente a la fuerza de los elementos. Marcus contó anécdotas divertidas de su experiencia como guía, mi padre compartió recuerdos de sus excursiones en su juventud, y mi madre, de vez en cuando, añadía algún comentario que nos hacía reír a todos con su particular visión de las aventuras masculinas. Al final de la velada, Marcus me regaló una pequeña figura de madera, un espíritu alpino tradicional tallado por un artesano local. Es un Berggeist, el espíritu de la montaña, explicó. Dicen que protege a quienes respetan las montañas y las aceptan tal como son, con su belleza y su peligro. Me conmovió el gesto. Intercambiamos nuestros datos de contacto y nos prometimos mantenernos en contacto. Cuando llegó el momento de despedirnos, Marcus me abrazó con fuerza. Eres un hombre fuerte, Gleb. Más fuerte de lo que crees. No lo olvides. Al día siguiente, por fin pude llamar a mi empresa constructora en San Petersburgo. Mi adjunto, Vadim, se quedó de piedra al oír mi voz. Jefe. Todos pensábamos. En las noticias decían. Le expliqué la situación y le aseguré que estaba vivo y recuperándome poco a poco. Hablamos de los proyectos en curso, y me alegró saber que, en mi ausencia, el equipo se había manejado a la perfección. No se preocupe por volver pronto, dijo Vadim. Lo tenemos todo bajo control. Necesita recuperarse por completo. Agradecí su apoyo y comprensión. Me quitaba un peso de encima y me permitía concentrarme en mi recuperación. La siguiente semana en Chamonix transcurrió con tranquilidad. Iba al hospital todos los días para las curas, descansaba mucho y daba cortos paseos por la ciudad con mis padres. Visitamos el museo local de alpinismo, donde contemplé con una nueva perspectiva las piezas que contaban la historia de la conquista de los Alpes y las tragedias que, a veces, sufrían quienes subestimaban el poder de las montañas. Tal y como le había prometido, fui a visitar a Pierre Duval a su casa, en un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Chamonix. Era un chalet acogedor con unas vistas magníficas a las montañas. Pierre resultó ser un anfitrión excelente. Preparó un tartiflet, un plato tradicional de la Saboya, y abrió una botella de vino de la zona. Charlamos durante toda la noche. Pierre me contó su vida en las montañas, los cambios que había presenciado a lo largo de las décadas, cómo los pequeños pueblos se habían convertido en centros turísticos, cómo las propias montañas se transformaban por culpa del cambio climático, cómo había evolucionado la actitud de la gente hacia la naturaleza. Las montañas nos enseñan humildad, dijo, mirando por la ventana a los picos nevados. Nos recuerdan que aquí somos solo huéspedes, no dueños. Y que la verdadera fuerza no está en conquistar las cumbres, sino en comprender y respetar su naturaleza. Estas palabras resonaron profundamente con mi reciente experiencia. Realmente me sentía cambiado, más consciente, más agradecido por cada instante de la vida, más comprensivo con mi conexión con la naturaleza y sus leyes. Antes de irme, le entregué a Pierre un sobre con dinero, una compensación por los víveres que había usado y un pequeño agradecimiento por su participación indirecta en mi rescate. Intentó negarse, pero insistí.
Úselo para reponer provisiones en la cabaña, para que pueda salvar a alguien más, como me salvó a mí. Aceptó el sobre con un gesto de asentimiento. Nos dimos un apretón de manos y le prometí volver a Chamonix el año siguiente, pero esta vez solo para disfrutar de la belleza de las montañas, no para buscar sensaciones extremas. Al final de la segunda semana después de la avalancha, me sentía lo suficientemente bien como para volver a casa. El doctor Laurent me dio todas las recomendaciones necesarias para continuar con el tratamiento y los datos de contacto de especialistas en San Petersburgo a los que debía acudir para controlar el estado de mis dedos congelados. Antes de partir, subí por última vez al mirador desde donde se divisaba el valle de Chamonix y las montañas que lo rodeaban. Hacía un día invernal despejado y el Mont Blanc se alzaba majestuoso sobre el entorno, brillando con su corona de hielo bajo los rayos del sol. Miré esas montañas, hermosas y letales a la vez, y sentí una extraña mezcla de admiración, miedo y profunda gratitud. Casi me habían arrebatado la vida, pero al mismo tiempo me habían dado una experiencia inestimable y una nueva comprensión de mí mismo. Hasta la vista, les dije mentalmente, pero la próxima vez nos encontraremos en otras condiciones. Con este pensamiento, me di la vuelta y regresé al pueblo, donde me esperaban mis padres y un taxi que me llevaría al aeropuerto de Ginebra. Me esperaba un largo viaje de vuelta a casa y un camino aún más largo hacia la recuperación total, tanto física como emocional. Pero estaba preparado para ese camino, sabiendo que había sacado algo invaluable del Valle de Sombras, una nueva comprensión de la vida y su frágil, pero asombrosa belleza. Volver a San Petersburgo fue una experiencia extraña. Después de los dramáticos sucesos en los Alpes y mi posterior estancia en Chamonix, mi ciudad natal me resultaba a la vez familiar y ajena. Miraba las calles, las casas, los rostros de los transeúntes con otros ojos, los ojos de alguien que había asomado al abismo y había regresado. Los primeros días en casa los pasé entre chequeos médicos y encuentros con mis amigos más cercanos. Mis padres insistieron en que me mudara con ellos temporalmente, al menos un par de semanas, hasta que te recuperes por completo, dijo mi madre. No discutí, entendiendo que necesitaban ese tiempo a mi lado para asegurarse de que realmente había regresado con vida. Los médicos de San Petersburgo confirmaron el diagnóstico de sus colegas franceses: congelación de primer grado en los dedos de los pies, que debería sanar por completo sin secuelas, un esguince de ligamentos en el hombro y un agotamiento general del organismo. Me recetaron un ciclo de fisioterapia, vitaminas y un aumento gradual de la actividad física. La recuperación psicológica resultó ser más complicada que la física. Durante las primeras noches en casa, me atormentaban las pesadillas. Una y otra vez me veía sepultado bajo la nieve, asfixiándome y tratando de salir. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza, sin darme cuenta de inmediato de dónde estaba. Mis padres oían mis gritos y venían a comprobar si todo estaba bien. Mi madre se sentaba al borde de la cama y me acariciaba la cabeza, como cuando era niño, hasta que me calmaba y volvía a dormirme. Una semana después de regresar, decidí que era hora de volver al trabajo, al menos parcialmente. Mi empresa constructora se había mantenido a flote en mi ausencia, pero sentía una responsabilidad hacia el equipo y los clientes. Además, el trabajo podría ser una buena distracción de los pensamientos y recuerdos persistentes. El primer día en la oficina fue emocionalmente intenso. Mis compañeros me recibieron con aplausos y un cartel de «Bienvenido a casa, héroe». Muchos se acercaron a abrazarme o a darme la mano, expresando su alegría por mi regreso. Vadim, mi adjunto, organizó un pequeño refrigerio en la sala de conferencias, donde conté brevemente mi historia, tratando de no dramatizar los hechos. Lo principal que he sacado de esta experiencia, dije para concluir, es la comprensión del valor de cada día, de cada interacción, de cada proyecto. Nunca sabemos lo que nos espera mañana, por eso debemos poner lo mejor de nosotros en lo que hacemos hoy.
Estas palabras no eran solo una frase bonita. Realmente sentía una profunda gratitud por la oportunidad de volver a trabajar, de relacionarme con mis colegas, de contribuir a la creación de algo significativo. Empecé con una jornada laboral reducida, aumentando gradualmente la carga a medida que recuperaba fuerzas. Vadim resultó ser un excelente adjunto. No solo mantuvo la empresa a flote en mi ausencia, sino que también inició varios proyectos prometedores. Le estaba agradecido por ello y decidí ascenderlo a socio, algo que planeaba hacer desde hacía tiempo, pero que siempre posponía. «Te lo mereces», le dije cuando estábamos discutiendo los detalles del nuevo contrato. Y no solo por estas últimas semanas. Siempre has sido un pilar para la empresa. Vadim se sintió conmovido por tal reconocimiento. Después de firmar los documentos, celebramos el acontecimiento en un pequeño restaurante cerca de la oficina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida volvía a la normalidad. Pero normal no significaba igual. Notaba cómo había cambiado mi actitud hacia muchas cosas. Antes podía discutir durante horas con los clientes por nimiedades, irritarme por los retrasos en la entrega de materiales, ponerme nervioso por las desviaciones insignificantes del calendario. Ahora esos problemas me parecían tan intrascendentes en comparación con lo que había vivido. «Te has vuelto una especie de filósofo», observó mi hermana Lina una vez, cuando nos reunimos para cenar. «Antes ya habrías explotado 3 veces por este camarero que se ha equivocado con el pedido». Sonreí. Tal vez solo necesitaba estar bajo toneladas de nieve para darme cuenta de que hay cosas más importantes que un servicio perfecto en un restaurante. A Lina no le hizo gracia la broma. Todavía estaba preocupada por lo sucedido, aunque intentaba no demostrarlo. «Promete que no volverás a arriesgarte así», dijo con seriedad. «No quiero volver a recibir una llamada del consulado diciendo que mi hermano ha desaparecido en las montañas». Le tomé la mano. «No puedo prometer que no volveré a esquiar o a ir a la montaña. Es parte de mí. Pero prometo ser más cuidadoso y siempre avisar a dónde voy y con quién». Ella asintió, entendiendo que eso era lo máximo a lo que podía acceder. Un mes después de regresar, empecé a notar indicios de lo que los médicos franceses llamaban crecimiento postraumático. Cambios psicológicos positivos que a veces se producen tras experimentar un trauma grave o una amenaza para la vida. Me había vuelto más consciente, más presente en cada momento. Empecé a valorar más mis relaciones con mis seres queridos, a encontrar alegría en las cosas sencillas. Una taza de café por la mañana, un paseo por el malecón, una charla con un amigo. Pero también hubo momentos difíciles. A veces, me asaltaban olas de ansiedad, sobre todo en espacios cerrados o al ver la nieve. Una vez me quedé atrapado en un ascensor durante 15 minutos por una avería técnica, y eso me provocó un verdadero ataque de pánico. Sentí que me ahogaba, que las paredes se cerraban a mi alrededor, que volvía a estar enterrado vivo. Después de ese incidente, decidí acudir a un psicólogo especializado en estrés postraumático. La doctora Irina Sokolova resultó ser una profesional experimentada con un enfoque cálido y accesible. Me ayudó a desarrollar estrategias para controlar la ansiedad y superar gradualmente los miedos relacionados con la experiencia vivida. «El hecho de que hayas pasado por una prueba así y hayas sobrevivido habla de tu increíble resiliencia psicológica», me dijo en una de nuestras sesiones. «Pero incluso las personas más fuertes necesitan apoyo y tiempo para sanar». Trabajamos en técnicas de respiración profunda, meditación, relajación muscular progresiva. También me sugirió llevar un diario, anotando no solo recuerdos de la experiencia traumática, sino también momentos de alegría, gratitud, nuevos descubrimientos. «Esto te ayudará a integrar lo vivido en la imagen general de tu vida», me explicó, «no como un trauma aislado, sino como parte de un viaje más amplio». Seguí su consejo, y poco a poco, la reflexión escrita se convirtió en una parte importante de mi día. Anotaba mis pensamientos, sentimientos, observaciones. A veces simplemente describía los acontecimientos del momento,
Otras volvía a los recuerdos de la avalancha y la cueva de nieve. Con el tiempo, noté que esos recuerdos perdían su intensidad, se volvían menos dolorosos, transformándose de pesadillas vívidas y escalofriantes en una narración distante de hechos que me habían ocurrido, pero que no me definían por completo. La primavera en San Petersburgo fue especialmente hermosa aquel año, o tal vez yo simplemente me había vuelto más receptivo a la belleza que me rodeaba. Pasaba mucho tiempo al aire libre, paseando por los parques, observando cómo la naturaleza despertaba después del invierno. Era simbólico. Mi propia vida también florecía de nuevo después de un frío período de pruebas. En abril recibí una carta inesperada de Marcus. Me escribía que había regresado a las montañas e incluso había retomado su trabajo como guía, aunque con más precaución y selectividad en cuanto a las rutas y los clientes. Tu supervivencia me dio esperanza y me recordó por qué me enamoré de las montañas en un principio, escribió. No por la adrenalina o el riesgo, sino por su capacidad de mostrarnos nuestras verdaderas fortalezas y debilidades, nuestra conexión con la naturaleza y entre nosotros. También me informaba de que las autoridades locales de Chamonix habían instalado un nuevo panel informativo en la estación del teleférico, hablando sobre la seguridad en caso de avalanchas, e incluían mi historia de supervivencia como ejemplo de cómo las acciones correctas y la fortaleza de espíritu pueden salvar vidas incluso en las situaciones más desesperadas. Esta carta me conmovió. Me alegré de que Marcus hubiera encontrado la fuerza para volver a su pasión y de que nuestra historia ayudara a otros esquiadores a ser más conscientes del peligro de las avalanchas. En mayo finalmente cumplí la promesa que le había hecho a mi hermana antes de la avalancha y me fui a París. Lina trabajaba allí en una firma internacional de arquitectura y hacía tiempo que me invitaba a visitarla. Este viaje se convirtió en un hito importante para mí. El primer viaje después del incidente, una especie de prueba para volver a la normalidad. París nos recibió con un tiempo soleado, casi veraniego. Lina y yo vagamos por las estrechas calles del Marais, subimos a la Torre Eiffel, pasamos horas sentadas en los cafés de la calle, observando a la gente pasar y hablando de todo y de nada. Noté que me había vuelto más abierto a la hora de hablar de mis sentimientos y miedos que antes, y Lina valoró esta nueva sinceridad. «¿Sabes?», me dijo una de las noches, mientras estábamos sentadas a orillas del Sena con copas de vino. «A pesar de todo el horror de lo que pasó, me parece que te ha cambiado para mejor. Te has vuelto real, más presente. Antes siempre estabas en tus pensamientos, planeando el siguiente proyecto, la siguiente aventura, y ahora estás aquí, ahora». Entendía lo que quería decir. Antes realmente vivía en constante movimiento, siempre buscando la siguiente meta, el siguiente logro. Ahora había aprendido a valorar el momento presente, a encontrar satisfacción en lo que hay aquí y ahora. Al regresar de París, tomé una decisión que llevaba tiempo pensando: vender mi espacioso apartamento en el centro de la ciudad y comprar una pequeña casa en las afueras, más cerca de la naturaleza. No era solo un cambio de domicilio, sino un paso simbólico hacia un nuevo estilo de vida, más consciente, más equilibrado. Encontré la opción ideal: una casa de madera de estilo escandinavo a orillas del Golfo de Finlandia, con grandes ventanales con vistas al agua y un pequeño jardín. La mudanza duró varias semanas, y a principios de verano ya me había instalado en mi nuevo hogar. La vida en las afueras aportó un nuevo ritmo a mis días. Me despertaba con el amanecer y empezaba el día corriendo por la orilla o nadando en la bahía, cuando el tiempo lo permitía. Trabajaba en remoto la mayor parte del tiempo, yendo a la oficina 2 o 3 veces por semana para reuniones importantes. Las tardes las pasaba en el jardín, leyendo o simplemente contemplando la puesta de sol. También empecé a enfocarme al trabajo de otra manera. Antes aceptaba cualquier proyecto que prometiera buenas ganancias, a menudo sobrecargándome a mí mismo y al equipo. Ahora me he vuelto más selectivo, centrándome en proyectos que tienen valor social o medioambiental. Empezamos a especializarnos en edificios energéticamente eficientes y en la renovación de edificios históricos,
lo que requería más creatividad y atención al detalle, pero me reportaba una gran satisfacción. En verano, recibí una propuesta inesperada de una editorial especializada en literatura de viajes y supervivencia. Querían que escribiera un libro sobre mi experiencia en la avalancha. Al principio dudé, no estaba seguro de estar preparado para revivir aquellos acontecimientos en las páginas de un libro. Pero después de hablar con la doctora Sokolova, decidí aceptar. Podría ser una parte importante de tu curación, me dijo. Estructurar la experiencia a través de la escritura, darle forma y sentido, es una poderosa herramienta terapéutica. Trabajar en el libro me llevó todo el verano y parte del otoño. Escribía por las mañanas, sentado en la terraza de mi nueva casa, con vistas a la bahía. El proceso fue emocionalmente difícil, pero también sanador. Reviví cada momento de mi experiencia, pero ahora desde la distancia del tiempo y la seguridad, lo que me permitió integrar esta experiencia en la historia general de mi vida. El libro 5 días atrapado en la nieve, una historia de supervivencia en los Alpes, salió a la venta a principios del invierno y, sorprendentemente, se convirtió en un éxito de ventas. Me invitaban a la radio y a la televisión, a librerías para firmas de libros y a conferencias sobre seguridad en la montaña. Acepté algunas de estas invitaciones, viendo en ellas la oportunidad de compartir no solo la historia de mi supervivencia, sino también las lecciones más profundas que había extraído de mi experiencia. En una de estas presentaciones en una librería, conocí a Anna, una bióloga que estudia los ecosistemas alpinos. Se acercó a la mesa de firmas después de la parte principal del evento, cuando la mayoría de la gente ya se había marchado. Tu libro me ha hecho ver mi trabajo con otros ojos, dijo. Siempre he estudiado las montañas desde un punto de vista científico, pero tú me has recordado su dimensión espiritual, cómo pueden transformar el alma humana. Nos pusimos a hablar y me sorprendió su profundo conocimiento de los ecosistemas de montaña, su pasión por la conservación de estos frágiles entornos naturales. Acababa de regresar de una expedición a los Alpes, donde estudiaba el impacto del cambio climático en los glaciares y la flora alpina. La invité a tomar un café, y nuestra conversación se prolongó durante varias horas. Descubrimos muchas cosas en común: el amor a las montañas, el interés por el desarrollo sostenible, el anhelo de una vida sencilla pero consciente. Anna no solo era inteligente y apasionada por su trabajo, sino también una persona cálida, abierta y con un gran sentido del humor. Nuestra amistad fue creciendo poco a poco. Quedábamos para pasear, intercambiábamos libros, hablábamos de nuestros proyectos. Yo le contaba mis nuevos enfoques de la construcción. Ella compartía sus investigaciones y observaciones. Poco a poco, nuestra relación se transformó en algo más que una simple amistad. Para el aniversario de la avalancha, Anna y yo decidimos ir juntos a Chamonix. Fue una decisión valiente, volver al lugar donde casi pierdo la vida. Pero sentía que estaba preparado para ello, que sería una parte importante de mi curación completa. Chamonix nos recibió con un tiempo helado pero soleado. Le mostré a Anna los lugares relacionados con mi historia. La estación del teleférico desde donde Marcus y yo comenzamos aquel fatídico descenso, el panel informativo con mi historia, el hospital donde pasé varios días después del rescate. También visitamos a Pierre Duval, que se alegró de verme sano y feliz. Acogió calurosamente a Anna y nos invitó a cenar, donde nos contó historias de su larga vida en la montaña, mientras ella compartía sus observaciones sobre los cambios en los ecosistemas alpinos. En el último día de nuestra estancia en Chamonix, subimos a la Aiguille du Midi, una cima con una plataforma de observación desde donde se contemplaba una vista impresionante del Mont Blanc y los picos que lo rodean. De pie allí, a 3.842 metros sobre el nivel del mar, mirando el inmenso mar de cumbres nevadas, no sentía miedo, sino una profunda veneración y gratitud. ¿Sabes?, le dije a Anna, abrazándola por los hombros. Hace un año pensaba que estas montañas intentaban matarme.
Ahora entiendo que simplemente me mostraron quién soy realmente. Ella asintió comprensivamente y se acurrucó más cerca de mí. Nos quedamos allí un rato, observando cómo el sol se movía lentamente por el cielo, proyectando largas sombras sobre las laderas nevadas, cambiando su color de un blanco deslumbrante a un rosa suave. En ese momento, me di cuenta definitivamente de que mi regreso a la vida había terminado. No en el sentido de volver al estado anterior, nunca volveré a ser el mismo, pero en el sentido de adquirir una nueva plenitud, una nueva profundidad, una nueva gratitud por cada aliento, cada amanecer, cada oportunidad de amar y ser amado. Las montañas casi me arrebatan la vida, pero también me dieron una nueva, más consciente, más auténtica, más conectada con lo que realmente importa. Y por eso, les estaba infinitamente agradecido. Habían pasado exactamente 2 años desde el día en que la avalancha cambió mi vida. Estaba sentado en la terraza de mi casa, observando cómo los primeros rayos del sol primaveral teñían de dorado las aguas del Golfo de Finlandia. A mi lado, sobre la mesa, reposaba un paquete recién llegado de Suiza, un ejemplar de mi libro, traducido al francés. Durante estos 2 años, mucho había cambiado. Mi empresa constructora se había transformado, haciendo hincapié en proyectos ecológicos y la restauración de edificios históricos. Nos habíamos hecho más pequeños, pero más centrados en nuestro trabajo, y esto nos brindaba no solo satisfacción económica, sino también moral. Mi relación con Ana había madurado hasta convertirse en una sólida unión. Vivíamos juntos en mi casa junto al Golfo, creando un espacio que reflejaba nuestros valores compartidos: la sencillez, la cercanía a la naturaleza, la consciencia. Anna continuaba sus investigaciones sobre los ecosistemas alpinos, yendo periódicamente a expediciones, y yo apoyaba su pasión, uniéndome a ella a veces en sus viajes. Mi libro sobre la supervivencia bajo una avalancha había sido traducido a varios idiomas y se utilizaba en cursos de seguridad en avalanchas y supervivencia en condiciones extremas. Recibía cartas de personas de todo el mundo que encontraban en mi historia inspiración para superar sus propias dificultades. Pero el cambio más significativo había sido mi transformación interna. La experiencia de sobrevivir se convirtió para mí en una especie de portal a una nueva vida, más consciente, más agradecida, más auténtica. Había aprendido a encontrar un equilibrio entre planificar el futuro y vivir el momento presente, entre los logros y las alegrías sencillas, entre el trabajo y el descanso. Aquella mañana, sentado en la terraza con una taza de café, reflexionaba sobre las lecciones que me había enseñado el desierto de nieve. Estas lecciones iban mucho más allá de los conocimientos técnicos sobre cómo sobrevivir a una avalancha. Se referían a la esencia misma de la vida, su valor y su significado. La primera lección fue sobre la fragilidad de la vida y la ilusión de control. Antes de la avalancha, me consideraba un freerider experimentado que sabía evaluar los riesgos y controlar la situación. Pensaba que mis conocimientos y habilidades me protegerían de los peligros. Pero la naturaleza demostró lo ingenuo que era ese pensamiento. La vida puede cambiar o terminar en una fracción de segundo, independientemente de nuestra experiencia o preparación. Esta toma de conciencia no me hizo renunciar a las aventuras ni al riesgo, pero sí cambió mi actitud hacia ellos. Me volví más respetuoso con las fuerzas de la naturaleza, más atento a las señales de advertencia, más humilde al evaluar mis capacidades. Y, paradójicamente, esto hizo que mis aventuras fueran más profundas y significativas. La segunda lección se refería a la fuerza del espíritu y el cuerpo humanos. En la cueva de nieve, en condiciones de estrés físico y psicológico extremo, descubrí en mí recursos cuya existencia ni siquiera sospechaba. El cuerpo, que parecía tan vulnerable, fue capaz de soportar días sin comida, en el frío, con un suministro limitado de aire. La mente, que podría haber sucumbido al pánico o la desesperación,
encontró maneras de mantener la claridad y la esperanza. Esta experiencia me dio una profunda confianza en mis propios recursos internos. Sabía que podía soportar mucho más de lo que pensaba antes, y este conocimiento me daba tranquilidad y confianza en mi vida cotidiana. La tercera lección fue sobre la importancia de las conexiones, con otras personas, con la naturaleza, conmigo mismo. En los momentos de mayor soledad y aislamiento bajo la nieve, comprendí lo importantes que son estas conexiones, cómo nos nutren y nos apoyan. Después de mi regreso, empecé a prestar más atención a mis relaciones con mis seres queridos, esforzándome por estar más presente, más abierto, más expresivo en mis sentimientos. También profundicé mi conexión con la naturaleza, pasando más tiempo al aire libre, observando el cambio de las estaciones, cuidando mi pequeño jardín. La cuarta lección fue sobre el valor del momento presente. En la cueva de nieve, sin saber si sobreviviría hasta el día siguiente, aprendí a valorar cada aliento, cada rayo de luz que penetraba a través de la nieve, cada latido del corazón. Esta agudizada conciencia se quedó conmigo incluso después del rescate. Empecé a notar la belleza en las cosas cotidianas, en una gota de rocío sobre una hoja, en el juego de la luz sobre el agua, en la sonrisa de un transeúnte. Aprendí a encontrar alegría no solo en la consecución de objetivos, sino también en el propio proceso de avanzar hacia ellos. La quinta lección fue sobre el sentido del sufrimiento. En el cautiverio de la nieve, experimenté dolor físico, frío, hambre, sed, miedo a la muerte. Pero fue precisamente a través de este sufrimiento que llegué a profundas revelaciones sobre mí mismo y sobre la vida. Comprendí que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una experiencia transformadora si encontramos en él un sentido y unas lecciones. Esta perspectiva me ayudaba a afrontar las dificultades que surgían después de mi regreso. Las pesadillas, los ataques de pánico, los momentos de duda y miedo. La sexta lección fue sobre la sencillez y la suficiencia. En la cueva de nieve, mis necesidades se redujeron a lo más esencial. Aire, calor, agua. Todo lo demás, ambiciones profesionales, deseos materiales, estatus social, perdió importancia ante la elemental supervivencia. Al regresar a la vida normal, conservé esa comprensión de la sencillez. El cambio a una casa pequeña en las afueras, renunciar a muchas cosas innecesarias, centrarme en la calidad en lugar de la cantidad, todo esto fue una manifestación de aquella lección. Y, por último, la séptima lección fue sobre la transformación a través de la crisis. La avalancha no fue para mí simplemente una experiencia traumática, sino un catalizador de profundos cambios positivos. Me obligó a reevaluar mis prioridades, valores, objetivos y relaciones. Destruyó viejos patrones de pensamiento y comportamiento, liberando espacio para otros nuevos, más auténticos y conscientes. Comprendí que las crisis, aunque dolorosas, pueden ser puntos de crecimiento y transformación, si encontramos en nosotros mismos el valor de afrontarlas con apertura y extraer lecciones de ellas. Estas reflexiones fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Marcus, mi guía sueco, con quien había mantenido el contacto durante todos estos años. Gleb, su voz sonaba agitada. ¿Ya has visto las noticias? Le respondí que no, y él continuó. Hoy se cumplen exactamente 2 años de aquella avalancha. ¿Y sabes qué ha pasado? En la misma ladera se ha producido otra avalancha. Pero esta vez, nadie ha resultado herido. ¿Por qué? Hizo una pausa. Porque un grupo de esquiadores notó signos de inestabilidad y decidió no arriesgarse. Uno de ellos dijo a los periodistas que había leído tu libro y recordaba las señales de advertencia que describías. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La idea de que mi historia había ayudado a prevenir una posible tragedia era a la vez aterradora e inspiradora. Es increíble, dije, sin encontrar otras palabras.
Pensé que debías saberlo, continuó Marcus. Tu prueba no fue en vano. Estás salvando vidas. Después de hablar con Marcus, me quedé largo rato sentado, mirando el agua y reflexionando sobre los extraños caminos que toma la vida. Sobre cómo una tragedia personal puede transformarse en un regalo para los demás. Sobre cómo el sufrimiento de una persona puede prevenir el sufrimiento de muchos. Este pensamiento me proporcionó un profundo consuelo y un sentido. Si mi historia había ayudado al menos a una persona a evitar el peligro o a encontrar fuerzas en una situación difícil, entonces todo lo que había pasado tenía un propósito. Por la noche de ese mismo día, Anna y yo estábamos sentados junto a la chimenea en nuestra casa. Le conté la llamada de Marcus y mis reflexiones. «¿Sabes?», dijo ella, mirando pensativamente el fuego. En biología existe el concepto de resiliencia ecológica. Los ecosistemas se fortalecen después de tensiones y perturbaciones, si son capaces de adaptarse y extraer lecciones de estos eventos. Parece que los seres humanos funcionan según el mismo principio. Asentí, asombrado por la precisión de esta analogía. Sí, nos hacemos más fuertes no a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas, siempre y cuando encontremos en ellas un significado y lecciones. Continuamos la conversación, discutiendo nuestros planes para el futuro. Anna había recibido una beca para investigar el impacto del cambio climático en los glaciares alpinos, y decidimos que yo me uniría a ella en parte de la expedición este verano. ¿Estás seguro de que estás listo para volver a los Alpes?, preguntó ella con ligera preocupación. Más que nunca, respondí con una sonrisa. Las montañas siempre serán parte de mi vida. Ahora simplemente nos entendemos mejor. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de la editorial con una propuesta para escribir un nuevo libro, no solo sobre la supervivencia en una avalancha, sino sobre la experiencia más amplia de la transformación a través de la crisis. Querían que compartiera las lecciones que había extraído de mi experiencia y cómo estas lecciones podían ser aplicables a diferentes situaciones de la vida. La propuesta me interesó. Sentía que estaba listo para pasar de la simple narración de los hechos a una exploración más profunda de su significado y consecuencias. No sería solo una continuación de mi historia, sino su evolución, su extensión más allá de la experiencia personal hacia verdades universales sobre la resiliencia y el crecimiento humanos. Escribí una respuesta aceptando el proyecto e inmediatamente sentí una oleada de energía e inspiración. Ya a la mañana siguiente comencé a esbozar el plan del libro, estructurándolo en torno a las 7 lecciones del desierto de nieve que había comprendido durante estos 2 años. Trabajar en el nuevo libro se convirtió para mí en una especie de ritual de cierre del ciclo de transformación. Escribía por las mañanas, sentado en la terraza con vistas a la bahía, dejando que las palabras fluyeran libremente, sin esfuerzo. A veces Anna se unía a mí, leyendo lo que había escrito y ofreciendo sus ideas y perspectivas. En el proceso de escritura, reviví mi experiencia, pero ahora con la distancia del tiempo y una nueva comprensión. Vi cómo los fragmentos individuales se unían para formar una imagen completa, cómo los eventos aleatorios adquirían significado y coherencia en el contexto de una historia más grande. Fue un proceso curativo, no solo para mí, sino, esperaba, también para quienes leyeran este libro. Quería que fuera no solo una historia de supervivencia, sino una guía para la transformación interior, para encontrar la fuerza y el significado a través de las dificultades. En verano, Anna y yo nos fuimos a los Alpes para su expedición de investigación. Era mi primer regreso a las montañas, no como turista, sino como participante en un proyecto científico. Pasamos varias semanas estudiando los glaciares, recogiendo muestras, midiendo la velocidad de su deshielo y documentando los cambios en el ecosistema circundante. El trabajo fue físicamente exigente, pero increíblemente gratificante. Sentía que contribuía a la comprensión y la protección de esos paisajes majestuosos que tanto significaban para mí.
Un día de la expedición subimos a una meseta de alta montaña con vistas al valle donde había ocurrido aquella fatídica avalancha. Me quedé de pie al borde, mirando hacia las laderas que por poco se convierten en mi tumba, y sentí una extraña calma. No había miedo ni ansiedad, solo una profunda aceptación y gratitud. ¿Estás bien?, preguntó Anna, acercándose y tomándome de la mano. Asentí. Más que bien. Solo estoy pensando en lo extraña que es la vida. Hace 2 años estaba sepultado bajo toneladas de nieve en esa ladera, pensando que era el final. Y hoy estoy aquí, contigo, haciendo un trabajo que importa. Ella me apretó la mano. La vida está llena de giros inesperados. A veces, los momentos más oscuros conducen a los amaneceres más brillantes. La abracé, sintiendo una profunda gratitud por su presencia en mi vida, por su sabiduría y apoyo. ¿Sabes?, dije, mirando hacia el horizonte, donde los picos nevados brillaban bajo el sol de la tarde. Creo que por fin he aceptado por completo esta experiencia, no solo como algo que me sucedió, sino como parte de lo que soy, como un regalo, aunque doloroso. Ana asintió con comprensión. Nos quedamos así un rato, disfrutando de la vista y del momento de silencio en medio del ajetreo de la expedición. De vuelta en Rusia tras la expedición, me sumergí con renovada energía en el trabajo de mi libro. Las palabras fluían con facilidad, alimentadas por las frescas impresiones de las montañas y las profundas reflexiones que habían provocado. A finales de otoño, el manuscrito estaba listo. Lo titulé Lecciones del desierto de nieve, un camino de transformación a través de la crisis. No era solo un libro sobre sobrevivir a una avalancha, sino una exploración de una cuestión más amplia. ¿Cómo podemos utilizar las crisis de la vida como oportunidades para crecer y transformarnos? La editorial acogió el manuscrito con entusiasmo y comenzamos a trabajar en su preparación para la publicación. Estaba emocionado ante la perspectiva de compartir estas lecciones con un público más amplio, esperando que resonaran en personas que estuvieran pasando por sus propias pruebas. En diciembre, casi 3 años después de la avalancha, recibí una invitación inesperada. La Asociación Internacional de Guías de Montaña me propuso hablar en su conferencia anual sobre seguridad en la montaña. Querían que hablara no solo sobre el aspecto técnico de sobrevivir a una avalancha, sino también sobre las estrategias psicológicas para superar situaciones de crisis. Acepté, sintiendo que sería un paso importante en mi viaje, una oportunidad para transformar mi experiencia personal en un conocimiento profesional que pudiera ayudar a otros. La conferencia se celebró en Innsbruck, Austria, a principios de enero. Fui allí con Ana, que quería apoyarme en este importante evento. La sala estaba llena de guías profesionales, rescatistas, instructores de seguridad en avalanchas, personas que trabajaban a diario en las montañas y se enfrentaban a sus peligros. Cuando subí al escenario, sentí una calma inesperada. Comencé mi discurso con unas sencillas palabras. Hace 3 años, pensaba que conocía las montañas. Hoy sé que solo estoy empezando a entenderlas. Luego conté mi historia. No solo sobre los aspectos físicos de la supervivencia, sino también sobre el viaje interior que comenzó en una cueva de nieve y continúa hasta hoy. Hablé del miedo y de cómo superarlo, de la esperanza en los momentos más oscuros, de la fuerza del espíritu humano ante el peligro mortal. Compartí las 7 lecciones del desierto de nieve, que se habían convertido en la base de mi nuevo libro, y cómo esas lecciones podían aplicarse no solo a la supervivencia en una avalancha, sino a cualquier situación de crisis en las montañas y en la vida. El público escuchaba con gran atención. Vi comprensión y reconocimiento en los ojos de esas personas, que conocían las montañas mucho mejor que yo, pero podían relacionar mi experiencia con sus propios momentos de prueba y transformación. Después de la presentación, se me acercó mucha gente para compartir sus historias, hacer preguntas, expresar su gratitud por mi franqueza. Un guía de montaña anciano,
con el rostro surcado por las arrugas de décadas pasadas bajo el sol y el viento de las alturas, me estrechó la mano y me dijo: «He pasado 50 años en las montañas, y todo lo que ha dicho resuena con mi propia experiencia. Las montañas nos enseñan las lecciones más importantes, si estamos dispuestos a escuchar». Sus palabras fueron para mí el mayor elogio, el reconocimiento de una persona que realmente entendía la esencia de lo que estaba diciendo. En la última noche de la conferencia, los organizadores ofrecieron una cena en un restaurante tradicional austriaco. Estaba sentado a la mesa con un grupo de guías de montaña y rescatistas, escuchando sus historias, sus chistes, su sabiduría acumulada a lo largo de años de trabajo en las montañas. En un momento dado, uno de ellos levantó su copa y brindó. Por las montañas, que nos enseñan humildad, por los peligros, que nos enseñan respeto, y por las personas que comparten sus lecciones, para que todos podamos ser más sabios. Levanté mi copa junto con los demás, sintiendo una profunda conexión con esas personas, con ese lugar, con las montañas que se divisaban a través de la ventana del restaurante, siluetas oscuras recortadas contra el cielo estrellado. En ese instante comprendí que se había cerrado el círculo. La prueba que había comenzado en una cueva de nieve, bajo una avalancha, me había conducido hasta esa mesa, hasta esas personas, hasta esa nueva comprensión de mí mismo y de mi lugar en el mundo. Ya no era simplemente un superviviente de una avalancha, era un hombre que había aprendido lecciones de esa experiencia y ahora las compartía con otros. Un hombre que había encontrado en su sufrimiento un significado y un propósito. Un hombre que había sido transformado por el desierto de nieve y había salido de él con dones que podía compartir con el mundo. Al regresar a casa después de la conferencia, sentí una profunda satisfacción y paz. El viaje que había comenzado 3 años atrás con el estruendo de una avalancha sobre mi cabeza, me había llevado a una nueva comprensión de la vida, a nuevas relaciones, a un nuevo trabajo, a un nuevo significado. El desierto de nieve, que por poco se convierte en mi tumba, resultó ser un portal hacia una vida más rica, más consciente, más auténtica. Y por eso estaba infinitamente agradecido.